Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Tatanka y me da mucho gusto recibirte en este espacio llamado Escucha tu luz. El día de hoy para mí es un gozo. Les voy a presentar a dos hermanos del camino, preciosos, que aparte siento que tienen mucho que aportar a este, pues portal de conocimiento le llamo yo, por eso le puse Escucha tu luz, porque es como ese encuentro interno con ciertas verdades que aquí se proyectan. Hermano, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias hermano Tatanka. Mi nombre es Paco, soy y seré un eterno aprendiz siempre y es un gusto que ahora me recibas en tu podcast, aunado al programa que tuvimos cuando fuiste al mío y este proyecto en el cual nos podemos volver a unir, ¿no? Va a ser muy interesante. Estoy aquí para darle con todo, abrir un poquito la mente, el corazón y compartir el conocimiento, que es lo que requiere toda la información que recibimos, ¿no? Que se comparta, que se practique. Entonces, pues será un placer abordar los temas que salgan de nuestra conciencia en este momento. Ajo, ajo. ¿Y quién viene contigo? Está con nosotros mi compañera Anaid, que también pues está muy relacionada con el camino de la energía, de las plantas, le llama mucho la atención y pues es mi brazo derecho, ¿no? Hola a todos, yo soy Anaid. Es un gusto estar aquí, la verdad, Tatanka, siempre es un gusto coincidir y pues aprenderte tanto, compartir tanto. Con mucho cariño, aquí estaremos también acompañando. Muchas gracias por estar, bienvenidos a este espacio, su espacio también cuando gusten. Pues este espacio es de relajación, de estar, de coexistir y pues cuando gusten, como digo, repito, bienvenidos. Gracias, hermano. Gracias. Y pues bueno, el día de hoy quiero tocar este tema que para mí es importante, pues todavía no das la introducción de a qué te dedicas, pero está muy correlacionado con lo que quiero pues que pongamos en esta mesa de diálogo. Entonces pues platícanos a qué te dedicas y de ahí arrancamos, ¿qué te parece? Muy bien, Tatanka. Pues bueno, voy a tratar de sintetizar, ¿no? Esta semblanza. Es un placer poder estar aquí contigo porque normalmente yo llevo invitados a mi programa, ¿no? Yo entrevisto, entonces esto también es algo un poco nuevo, ¿no? Para mí, ser entrevistado. Ya lo he sido antes y es un gusto que ahorita pueda compartir mi formación. Mira, yo soy licenciado en psicología. Eh, Estudié la licenciatura en psicología. Desde muy chico llegué a experimentar ciertos problemas de conducta, aprendizaje, que quizá de niño no entendía el origen o el porqué, ¿no? Pero se fue sembrando esa semillita de misterio a mi propia conducta, a mis propias emociones, a mis propios procesos. Hasta que en algún momento en la preparatoria tuve un maestro que era un orientador vocacional, psicólogo, que me abrió la mente, ¿no? De forma interesante. Y él fue el que me dijo también, ¿no has pensado en estudiar psicología? Investiga, ¿qué hace un psicólogo? ¿Qué puedes hacer? De ahí pasaron años entre estudiar la licenciatura y pues el camino de la psicología a mí me encantó desde un inicio, ¿no? Pero te voy a ser bien sincero, en esa línea donde la psicología actualmente se conoce como una ciencia porque es medible y aplicable y porque usa un método científico y demás, pues se llevan ciertas prácticas con diferentes corrientes. Yo tuve una práctica como muy ortodoxa desde la parte social y clínica, pero siempre me llamaba la atención algunos autores que le pegaban más como que a un concepto holístico, a un concepto como más transpersonal. El primero fue Carl Jung, ¿no? Empecé a conectar mucho con Jung desde la psicología y todavía no conocía todo el mundo de las plantas sagradas, ¿no? De los enteógenos, pero ya empezaba a tener como acercamientos, ¿no? A la conciencia desde que estudiaba. Y de ahí pues básicamente terminé la licenciatura, entré a trabajar, hice mi servicio social en el DIF nacional, estuve trabajando en la primera etapa con niños, con adolescentes, después entré a trabajar a un colegio judío en donde fui maestro sombra, entraba con un niño a todas sus clases, pero lo más interesante y donde viene un viaje interior muy bonito fue que con ese niño yo trabajé primero de primaria y segundo de primaria. Y yo, a la edad que él tenía en segundo de primaria, reprobé segundo. Y traía esa herida de la infancia guardada mucho tiempo, toda mi vida. Y yo no sabía que 30 años después, ya como psicólogo,
iba a ser maestro sombra de un niño de primero que pasó a segundo, y yo recursé segundo año de primaria indirectamente haciendo mi trabajo. Entonces fue un proceso muy sanador ese trabajo, y de ahí fui avanzando, ¿no? Para ese entonces ya conocía las plantas, que ahorita lo podemos abordar, pero básicamente mi formación está muy centrada en la psicología, en sus inicios con los niños, luego con adolescentes, luego fui psicólogo del colegio israelita ahí mismo, después en una asociación para personas con discapacidad, de forma siguiente pues la terapia, ¿no? La práctica terapéutica privada en consultorio, trabajando en línea, después en presencial, combinando, pero algo muy interesante pues es que en ese inter conocí las plantas de poder hace 5 años, entonces fue como un contraste el estudio desde la psicología y las experiencias enteógenas con la planta, mucha teoría que aparentemente aprendí de mi formación como psicólogo, la viví en forma práctica con las medicinas. Entonces se me desmoronó frente a mis ojos mi carrera y dejé de tener como que esa práctica teórica de un libro a sentir, ¿no? Inclusive procesos muy duros dentro de las medicinas, ¿no? Cómo hablar de suicidio si no has sentido en una medicina que te mueres, cómo hablar de depresión si no has sentido una tristeza tan profunda que te tumbe. Y las señales son interesantes, ¿no? Las armónicas aparecen. Ajá. Pero para compartir la palabra y no llevarme todo el tiempo, básicamente hoy, actualmente, mi formación psicológica se complementa con el interés por las medicinas y el conocimiento de los guardianes del territorio, los abuelos, los indígenas. Entonces va muy ligada a mi formación con técnicas de curación y sanación indígena a través del chamanismo, a través de la medicina, a través de la tierra, la energía, y he podido caminar con las dos partes, ¿no? Ya son dos esencias que viven dentro de mí, y hay ocasiones en donde me pongo el trajecito de psicólogo y llega el fin de semana y me puedo poner el trajecito de aprendiz de chamán y puedo vivir con las dos. Entonces, pues para mí fue muy interesante que me invitaras porque podemos abordar pues toda la parte sólida que nos da también la psicología, pero todo el potencial que nos genera la espiritualidad y los conceptos que manejas, ¿no? Es correcto, es correcto. Y precisamente para eso está este espacio. Eso es lo que precisamente quiero abordar desde la parte científica, metódica, universitaria que tienes, ¿no? Y la otra parte que es como el uso, y como yo le digo a las personas como tal, yo no me considero psicólogo, sin embargo entiendo el funcionamiento de la mente porque es a donde me meto a ver, ¿no? Y es encontrarse, acorde a la historia, que los chamanes pues eran los psicólogos de aquellos momentos, pero lo interesante de la base que ellos traen es que contemplan el todo, ¿no? Que es lo que no tiene la ciencia como rama, es lo que yo voy entendiendo, ¿no? Entonces, pues por eso es mi interés de que comuniques pues tu sentir, tus experiencias, y desde ese lugar pues darle también un respeto al uso de las plantas, dado que cuando hablamos de medicina pues hablamos de correcciones psicológicas o psicoemocionales, claro, que se convierten en salud física, ¿no? Por las mismas proyecciones que como cuerpo, cuando uno trabaja con su mente, con sus emociones, pues sana el cuerpo, porque solo son proyecciones las enfermedades de lo que hay que corregir, ¿no? Entonces pues el micrófono es tuyo, hermano. Muchas gracias, muchas Por gracias. favor. Qué bonito mensaje compartes, y es muy interesante la forma en la que propones la mesa de diálogo para poder dividirla de forma muy objetiva y consciente. Vamos a partir acerca del concepto de la palabra psicología. Vamos a adentrarnos un poquito desde esa rama y vamos a pasar también a la parte chamánica para hacer un versus y ver qué tanto se parecen, porque básicamente yo percibo la psicología y el chamanismo como si fueran dos hermanitos que nacieron de un mismo vientre, pero que no son gemelos, pueden ser cuates. El chamanismo puede ser el hombre, y la psicología puede ser la mujer, pero vienen del mismo lugar y se parecen bastante. La psicología tiene una connotación en donde si dividimos la palabra en dos,
Psique significa mente o alma. Logía es tratado o estudio. Entonces ahí viene la primera similitud al chamanismo. Desde la parte teórica o gramatical, psique lo dejaríamos en mente y logía en estudio. Entonces sería estudio de la mente. Desde la parte espiritual, ¿no? y sensitiva del chamanismo, psique la podremos ver como alma y logía como tratado, estudio o conocimiento. Entonces, desde el chamanismo, si analizamos qué es la psicología, podría ser el estudio del alma. Y desde la psicología, el estudio de la mente. Pero un alma necesita una mente y una mente necesita un alma. Por eso me gusta hacer esa analogía representando a los cuates, ¿no? Son dos hermanos del mismo vientre, pero uno es hombre y una mujer. Eso sería como para iniciar. Les dejo ahí ese trip para que lo puedan sentir, pero ya entrando en el sentido pues más teórico de la palabra y del concepto, la psicología es una ciencia medible y comprobable que utiliza el método científico para poder diagnosticar. Así como vamos al doctor por un dolor de muelas o un dolor de panza y nos hacen estudios, nos evalúan y nos dicen, ¿sabes qué? Te vas a tomar un omeprazol todos los días porque tienes una gastritis tremenda. El diagnóstico es las medicinas son estas y estas. Un psicólogo no se puede aventar un diagnóstico al aire y en su primer consulta decirle a alguien tienes depresión, tienes ansiedad. Es antiético y no es medible ni comprobable. Es un juicio y sería irresponsable. En las primeras sesiones la psicología busca hacer una entrevista inicial para conocer al paciente. Ya que conoces al paciente y tiene su historia clínica y antecedentes de vida muy importantes, puedes partir a realizar escalas o pruebas. Con eso puedes tener una idea de cómo están sus niveles de estrés, ansiedad o si presenta depresión. Si dentro del estudio aparecen signos o síntomas relacionados a esos padecimientos, pues puedes iniciar un tratamiento para regular esos síntomas. Sin embargo, algo muy interesante es que la psicología, a pesar de que usa el método científico, también se puede equivocar. Y el ser tan rígida es su mayor debilidad. El ser tan ortodoxa es su mayor complejo. Porque esa ciencia requiere ser flexible. Y si partimos desde la práctica psicológica a nivel nacional que se experimenta, pues ahí percibo lo que me diferencia de esa práctica común, ¿no? ¿En qué sentido? A nivel nacional los psicólogos son rígidos y buscan que los pacientes se adapten a las necesidades del psicólogo. El psicólogo trabaja así, yo trabajo leyendo, me tienes que leer 10 libros o un libro y después de que lo leas me dices qué te pareció. Pero qué tal si el paciente no le gusta leer, no entiende nada y está tan deprimido que no se adapta a profundizar y sentir más el dolor a través de la lectura. Pero el terapeuta es rígido y le dice, bueno, te voy a dejar un cuento, vamos a trabajar con cuentos, ya no es un libro tan grande. El paciente puede sentirse defraudado y sin esperanza para sanar. La postura que actualmente manejo con mis terapias es que yo me adapto a las necesidades del paciente, porque de esa forma el paciente recibe mucha empatía, mucho amor, mucho respeto a su padecimiento. Si el paciente es visual, trabajo estímulos visuales. Si el paciente conecta más con el olfato, trabajo con aromas. Con el sonido, trabajo con frecuencias. Si no le gusta leer, le pongo audiolibros. Y de esa forma puedes trabajar el proceso de aprendizaje del paciente y después pasar a otras áreas. Pero esa parte flexible como terapeuta no me la dio la carrera, no me la dio la psicología, no me lo dio mis maestros, me lo dio la medicina, me lo dio el chamanismo. Porque ahí pude conectar con esa forma en la que las medicinas te permiten adaptarte como el agua. Y pude conectar en la forma en la que mi estado sólido puede pasar a un estado líquido y sigo siendo el mismo. Porque no me define el estado, me define algo más profundo que lo que sale afuera. Y cuando eso llega en una medicina y en otra, y en otra, y en otra, hay un momento en el que la psicología le guarda un respeto muy amplio al chamanismo y el chamanismo también le guarda un respeto muy amplio a la psicología. Entonces es una base interesante tener como que los beneficios de lo que implica la psicología, pero es una herramienta infalible la tecnología psíquica que nos dan las plantas.
Entonces es una combinación muy interesante para el desarrollo y potencial del hombre y de la mujer. Claro, es que, mira, yo siento, pienso, creo, veo que una de las circunstancias particularmente importantes, sobre todo si estás trabajando en el sector salud, es la empatía. Y mientras haya un personal privado y dinero de por medio, la empatía parecería que está, pero pues en realidad es un negocio y es un estado de comportamiento, ¿no? Pero cuando no hay, por ejemplo, en un seguro social, en una instancia de ese tipo, la neta, por ejemplo, pues las personas que salen de ciertas instituciones sí son sobrevivientes, porque no nada más tuvieron que ver con su enfermedad, sino con la depresión de lidiar con luego los mismos abusos de las personas ahí adentro, por las mismas carencias que están generadas sistemáticamente. Claro. ¿No? Entonces, eso de lo cual tú te refieres ahora, lo veo importantísimo de tomar en cuenta, porque siento que cada paciente debe de tener su propio diseño terapéutico, ¿no? Y desde esa, porque independientemente de que vengan a trabajar la tristeza, cada uno tiene una forma de llegar a sus soluciones, ¿no? Y se tiene que abrir un abanico primero, como dices tú, de posibilidades, y decirle, a ver con cuál conectas, y empiezas a observar, ¿no? Como facilitador de medicina. Y eso, pues yo no tengo una carrera en psicología, pero te lo puedo decir que así funciona. Sí. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que me gusta de estos entendimientos tan profundos, que se pueda compartir también desde el entendimiento, y entendimiento significa saber los procesos de cada persona, desde cada persona, no desde ti, desde lo que tú piensas. Exacto. Es bien interesante porque, mira, el cerebro tiene algo que se conoce como neuronas espejo. Y todas las miles de neuronas que tenemos funcionan como un espejo cuando observan una conducta. Y si como terapeuta estimulas las neuronas espejo de forma adecuada y la conducta hace sentir a mejor al paciente, los pacientes lo empiezan a replicar con las personas de más confianza, que serían las personas que aman. Y la mayoría de los pacientes tienen problemas con las personas que aman. Entonces la terapia empieza desde la forma en la que yo me comporto y los impacto a ellos, porque eso va a generar un impacto en el motivo de consulta, que por lo general es la familia, la pareja, etc. Entonces, imagínate que ellos logran absorber la actitud flexible de su tratamiento, de mi parte o de tu parte, y después ellos lo empiezan también a hacer con sus familias, con su pareja, que en lugar de continuamente cortarse la cabeza, victimizarse, enojarse, no hablarse, solo llega un día, después de ciertas semanas o ciertos meses, que en lugar de que lo hagan y se peleen y no se hablen hasta la noche en la que llegan a casa, suelten el control para recuperar el control y se vuelven flexibles. El momento en el que lo hacen una vez, se sienten tan bien que lo van a volver a hacer y lo van a seguir haciendo y lo van a hacer cada vez más seguido, como respirar. Lo más interesante es que esa flexibilidad que ya se transmitió de la medicina a nosotros terapeutas a los pacientes a su familia, la familia de los pacientes también lo va a hacer después con otras áreas, en el trabajo, en el gimnasio, en las ceremonias, en la terapia, y después a las otras personas también lo van a hacer. Entonces es algo cíclico, el conocimiento se comparte, y ese es un ejemplo de cómo el conocimiento va a ir avanzando hacia adelante. Entonces, pues tanto la psicología y el chamanismo, las medicinas, ayudan a ese crecimiento del espíritu. Es como un entrenamiento de adentro. Y cuando trabajamos la psicología únicamente desde la parte mental o emocional, nos perdemos mucho la oportunidad de fortalecer el espíritu para dar un empuje más fuerte a la mente y a las emociones. Entonces, pues básicamente ahorita lo que está funcionando más para trabajar con pacientes es fortalecer esa área, el espíritu.
¿Qué pasa cuando de pronto te topas con personas que prefieren irse por el camino solamente tradicional psicoterapéutico? Es muy complejo porque puedes experimentar el juicio, puedes experimentar la ignorancia, con todo el respeto de la palabra, porque el ser ignorante ni siquiera es malo, ¿eh? El ser ignorante es que no conoces algo, o que no, o sea, valgas el pleonasmo, ignoras el tema. Y como lo ignoras y no sabes nada de ese tema, si no lo conoces lo vas a atacar, porque te puedes sentir vulnerable. Yo he sido muy atacado en ese sentido. Como terapeuta no ha sido fácil ser psicólogo y aparte trabajar con medicinas, con enteógenos, con aromaterapia, con frecuencias, con un método vanguardista distinto al tradicional. Pero ahí recuerdo la forma en la que yo trabajo. Yo me adapto y un terapeuta tradicional es rígido. Entonces quien me juzga es rígido. Si yo me clavo de más en eso, me puedo volver rígido también y dudar de lo que estoy haciendo. Y un espacio de duda en el consultorio te puede salir muy caro, porque el paciente puede estar vulnerable a no tener un seguimiento adecuado. Puedes no cerrar un proceso. Trabajar con flexibilidad y con medicinas implica saber lo que estás haciendo, porque si abres una puerta, la tienes que cerrar. Y ese es un principio que se maneja en la terapia, y ese con mayor importancia se maneja en las medicinas. Y es otra parte en donde el chamanismo y la psicología se ven muy similares. Pero también, por otro lado, pues es muy respetable que haya colegas que no les late todo esto. Pero no es porque no sepan los beneficios científicos que han sido comprobados al grado de que una plataforma de streaming como Netflix, con tantos millones, que gana más millones que todos los cines a nivel mundial, paga una producción para hacer una serie de enteógenos, donde utilizan datos científicos de la Universidad de Baltimore, de la Universidad de Massachusetts, donde hacen estudios clínicos de laboratorio con los mejores laboratoristas e ingenieros bioquímicos del mundo, que son los suizos, descendientes del trabajo de Hoffman, al estudiar la lisergia, ¿no? Entonces dices, ¿en qué momento la ciencia ya está comprobando, ya está sustentando todos los beneficios de la mescalina, de la psilocibina, del DMT? ¿En qué momento? ¿En qué momento ya nos están dejando ver lo que siempre ha estado ahí? Porque no es nuevo. La psicología es más nueva que el chamanismo, porque el chamanismo empezó en Siberia hace 5,000 años. Y la psicología no es una ciencia tan nueva. Entonces es muy interesante esta pregunta, pero básicamente es un proceso de adaptación a las necesidades espirituales que actualmente tienen los humanos. Porque en el pasado el espíritu estaba un poco más apagado. En los 80, 70 quizá hubo un despegue después de la revolución psicodélica de los 60 y la libertad. Pero hay varios antecedentes que fueron apagando al espíritu de los 80 al 2000. Y el espíritu empezó a despertar fuerte en el 2000 y las necesidades de los humanos, a diferencia del pasado, ya no estaban tan relacionadas a la mente o a las emociones, sino más a problemas y malestares espirituales. Pero la psicología se centraba mucho en la mente y en las emociones. Por eso percibo que actualmente las heridas que tienen mis pacientes en su mayoría son del espíritu. Y la mente es la jaula. Y las emociones son la llave. Entonces, es entendible, pero también hay que tener fuerza porque te pueden hacer dudar. Y yo he dudado, en algún momento dudé. Porque mi carrera, como te lo digo, se me desmoronó frente a mis ojos. Los 4 años que estudié, mi especialidad. Pero ya después lo acepté. Y dije, pues es que sí, me late, es lo que soy, lo puedo hacer. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo impactar? Y simplemente lo hice. Y ahorita ya estoy estudiando una maestría en psicología transpersonal. Y todo me cae como anillo al dedo, te lo juro. Hay conceptos que parece que estoy en una ceremonia. Sí. Te entiendo perfecto, porque pues tampoco el hecho de que pues uno se permita explorar a la mente desde uno mismo implica el hecho de nada más decir pues ahí se queda, ¿no? También tengo pues varios estudios de Gurdjieff también, he estado con Jung, ¿no? Incluso con Freud, que pues estas partes donde todo está relacionado con la sexualidad pues tiene un gran puntote, ¿no? Porque pues
yo lo puedo ver aquí, ¿no? De pronto en el consulto, como, pues si le escarbas llegas ahí, ¿no? O sea, si le vas escarbando también llegas ahí. Ese tipo de cosas, pues que hay que estar de alguna forma conectado, nutrido, ¿no? Uh-huh. Dentro de eso, yo quiero también abordar una parte que a mí me gusta muchísimo, que es también la parte esotérica que tiene la mente, porque la mente pues trabaja como una meta, ¿no? La mente tiene metas y viene a preguntarse cosas y su meta es resolverlas. Es parte del entendimiento que yo tengo de pues a qué venimos, que es darle conciencia a través de eso a algo superior, ¿no? Sí. A un ser consciente y perfecto. Bueno, entonces hay un punto donde la mente converge en la magia, ¿no? En que resulta que pues también es parte materializadora en el universo y que pues todo a nivel mental está relacionado, ¿no? Un maestro de la antigüedad hablaba de que en su primera ley, Hermes Trismegisto, que todo el universo es mental, ¿no? Entonces, pues yo veo la psicología como una rama de Harry Potter, ¿no? De estudio de magia, pero desde conceptos pues muy cerrados, ¿no? Pero pues sí jalan, ¿no? O sea, obviamente. Pero la expansión está justo cuando puedes ver la magia, ¿no? Como en esta concepción de, y es así. Porque aparte, pues no estoy hablando de ver dibujos, sino estoy hablando de cosas sutiles como hechos. Claro. Cuando logras hacer cambios dentro de tu sistema mental y de tu forma de pensamiento y todo este rollo. Y se te manifiesta lo que piensas y ves, ¿no? Exactamente. Entonces, justo ahí es a donde voy ahora con esto, ¿no? ¿Tú qué ves a nivel psicología de toda esta magia que envuelve la vida? Qué buena pregunta, ¿eh? Fue una pregunta grimberiana. Me recordaste mucho al Grimber. Mira, considero que la mente es tan poderosa, es tan perfecto el aparato psíquico, y es muy importante hacer una división tangible del software y el hardware. Uh-huh. El hardware es la parte sólida de un equipo. Uh-huh. Nuestro hardware sería el cerebro. Uh-huh. El software es el programa de computadora, ¿ok? Entonces nuestra mente es nuestro software, es el programa. Y el hardware, que es el cerebro, y toda la magia que se da dentro de él, genera una estimulación tan poderosa con las medicinas que la realidad que se experimenta en el cerebro impregna al software, que es la mente. Entonces hay un punto en el que empezamos a experimentar el verdadero potencial de nuestro cerebro con un software Core i10, y como si nuestro cerebro fuera una ultracomputadora similar a las computadoras cuánticas. Uh-huh. Y empezamos a trabajar desde la física cuántica nuestra realidad, uh-huh, porque dejamos de dudar, y un espacio de duda bloquea la manifestación en el presente. Pero cuando empiezas a abrir tu conciencia y tu mente empieza a activarse de una forma más acelerada que en el pasado, empiezas a realmente convertirte en una persona sabia. Y el humano promedio anteriormente se quedaba como una persona con conocimiento, porque el conocimiento no se practicaba de forma tan continua. Pero básicamente cuando ya sabes cómo funciona tu conciencia, tu mente y la energía, ya eres consciente de ese conocimiento que ya tienes, y si lo pones en práctica vas a generar sabiduría real. Ya que tienes esa sabiduría, la sigues compartiendo y absorbiendo, y llegas a un concepto que Grimber decía que se conoce como ignorancia iluminada. Te llegas a sentir de cierta forma ya un poco iluminado, y se abre otra puerta con información nueva, y el aprendizaje va a ser infinito, David. Uh-huh. Entonces así lo veo más o menos. Son multiuniversos. Sí, fue un trip tipo Doctor Strange, pero sintetizado. Básicamente el cerebro se fortalece de una forma tremenda y la mente corre más rápido y nos volvemos una computadora humana. Justamente
eso me permite abordar un tema interesante porque también a nivel conceptual también de pronto lo veo así para que lo pueda interpretar la gente también dentro de estos conceptos, ¿no? Y ahora, nutriendo lo que dices, estamos en un periodo de actualización. Exacto. ¿No? Estamos en un periodo de actualización donde precisamente el software empieza a expandirse y empieza entonces a entender nuevas herramientas, ¿no? Que es la tecnología holística, como dices, la meditación, las posiciones de yoga, por empezar por algunas y desde ahí pues empezar la ola de expansión a muchas cosas que se presentan en los panoramas nuevos, ¿no? Claro. Entonces, en esta cuestión de actualización, pues también en un orden de expansión, lo quiero tocar porque es parte del asunto. El cuerpo mental, el cuerpo físico y el cuerpo emocional también ocupan una actualización, una expansión, que no significa que te enchonches, ¿no? Significa que cambian cosas dentro y en esos periodos entran simbólicamente lo que yo les digo, las muertes del ego, ¿no? Donde hay desprendimientos, ¿no? Mentales, emocionales, físicos, de transiciones, y eso permite organizarte en un sistema integral que también yo veo que la psicología no lo aborda, ¿no? O sea, acá yo les digo, pues vamos a tratar la cabeza, vamos a tratar el corazón y vamos a tratar el cuerpo, ¿no? Y lo vamos a alinear en 3. Para que entonces todo sea funcional, ¿no? Y la medicina, yo insisto, el portal es el cuerpo. Sí. Al final la medicina te la tienes que tomar, o te la tienen que sobar, o te la tienes que inhalar, pero o sea, va a tocar el cuerpo, ¿sí me explico? Tiene que tocar el cuerpo, y por ahí entra y por ahí sale. Entonces, pues es básico que si tú quieres que alguien entre a una medicina, entra a través del cuerpo. Claro. ¿No? Entonces, pues si nada más lo dejas en lo mental, no funciona. Así como hay que encuerparlo. Exacto. Hay que encuerparlo. Es bien interesante. Eso que comentas puede ser, David, inclusive como si fuera el fósforo que va a encender un cohete. O sea, le diste al clavo como con la chispa, ¿sabes? Como cuando vas a prender un encendedor. El ignitus. Eso, exacto. Justamente en ese concepto te voy a compartir la práctica que hago. La aromaterapia entra por el cuerpo. Y cuando llegan mis pacientes a terapia, los recibo con una armonizada como se merecen, con una ráfaga de aromas, con unos juguetes como el diapasón de frecuencias, tantito la guaira por la cabeza, los centro 2 minutos, les doy la mano, los recibo y los paso a sentar. Esa simple acción permite que el paciente, si ya venía manipulando todo lo que me iba a querer decir en la terapia antes de llegar al consultorio, si estaba agitado, si estaba estresado, si estaba peleado, si emocionalmente estaba muy agitado, en cuanto recibe el estímulo olfativo al cuerpo, es como sacarlo tantito de él. Es correcto. Y de repente cuando lo vuelves a meter al cuerpo, llegan frescos, en otra sintonía, limpios, armónicos. Justo es el momento perfecto para empezar a trabajar. Y eso me ha funcionado actualmente más que los primeros 2 o 3 años de terapeuta, en donde llegaba de forma rígida. Hola, ¿cómo estás, David? Buenas tardes. Adelante, toma asiento, por favor. Me sentaba, agarraba mis formatos, llenaba cosas, un buen de hojas en blanco, tomando notas, más notas. ¿Cómo has estado? Cuéntame, ¿cómo te sientes? Y toda una hora estarlo escuchando, quejándose, casi no interrumpirlo, dejarlo hablar, retroalimentar, hacerle escalas. Pero el paciente se iba y la siguiente semana llegaba exactamente igual. Y empezó a ser frustrante para mí como terapeuta trabajar así. Y por suerte llegó la medicina. 2018. Empiezo a tomar medicina y sin darme cuenta, el tipo de terapia que daba empezó a cambiar al mismo tiempo que yo iba tomando medicina. Entonces la psicología y la parte chamánica que me gusta se estaban uniendo, pero iban caminando al mismo ritmo. Y fue muy interesante porque llegó un punto en el que la medicina me quebró. Y en cuanto me quebró, me puso, digamos, como un ultimátum o me dio una visión. ¿Vas a trabajar con las dos o vas a trabajar solo con una? Mi ego
me decía psicología. Ujú. Y mi espíritu o mi corazón me decía que con medicina. Y me llevé esa tarea de esa medicina. De ahí dejé de tomar medicina unos meses. Me confronté a la tarea que me dejó la planta. Ujú. Y dejé de tomar medicina como 6 meses después. Y en ese momento siento el llamado por volver a tomar medicina. Tomo y me llega una visión. Dando terapia, pero también chamaneando. Y ahí fue muy claro el mensaje. Salgo de la ceremonia y empiezo a agarrar un ritmo para modificar mi terapia tan fuerte que es en donde actualmente estoy, donde ya les puedo dar una armonización inicial y después darles terapia tradicional, después si necesitan una contención holística, una técnica holística, después regresar a la psicología. Entonces he podido experimentar una personalidad dual muy hermosa, como camaleónica, en donde puedo ponerme azul si soy psicólogo y verde si trabajo medicina, pero lo más bonito que es que lo puedo hacer en el consultorio. Y eso genera un estímulo muy sano para los pacientes, porque equilibra el cuerpo físico, el cuerpo mental, emocional, el cuerpo espiritual. Y si fuera rígido y trabajara como antes, no considero que tendría el mismo impacto de trabajar la parte espiritual, holística, más la parte psicológica. Es un plus. Claro. Sí, pues es como, para mí es como la fusión, es como hacerlo como la totalidad, ¿no? Tener cierto conocimiento ya, pues desde otras ramas más científicas y todo, donde ya, porque ¿qué es lo que sucede desde mi punto de vista a nivel chamánico? Pues vas experimentando y eso es lo que te permite discernir y decir, mira, ya aprendí acá, ya aprendí esto, entonces se mueve así y vas como a prueba y error. Que obviamente ya para esta época, seas neochamán o seas chamán de los que quieren de verdad comprometerse, lee, aprende, ya está hecho, no tienes que explorarlo todo a nivel chamánico, ¿sabes? Experiencia, sino pues puede estar ahí y desde ahí nace todo otro concepto que te permite pues llegar a esas profundidades a partir de ya la propia experiencia de también el que pues lleva pues, la guía. No me gusta decirle mucho así como la guía, pero bueno, pues sí es ese como caminar y decirles por acá, ¿no? Hay un pedazo. Eso me lleva también a este siguiente punto que también quiero tocar contigo. Con base a tu experiencia, ¿qué tan importante, si es que lo consideras así, o tal vez no es importante, el que la medicina, la toma de la medicina, una ceremonia, vaya con un plan de acción post ceremonia, hablando a nivel terapéutico? Ok, está muy difícil esa pregunta, pero también está muy hermosa. Mira, considero que hay ciertos casos en donde sí puede ser como necesario una extensión del tratamiento aparte de la planta. Pero ¿qué tipo de casos pueden tener como esa necesidad? Imaginemos una persona que llega con un cuadro de ansiedad muy fuerte antes de la medicina, pero esa persona, aparte de la ansiedad, había tenido depresión y ya se había intentado suicidar unas 5 veces. Y de repente, en las 5 veces nunca lo hizo, pero estando en la ceremonia, experimenta la energía de la muerte. No 5 veces, toda la noche. Y se enfrenta a el evento que no ejecutó, que no consumó, pero que en el fondo deseaba hacer por la depresión y por la ansiedad. Y sale de la ceremonia abierta, sin ninguna respuesta, sintiendo que se va a morir y que ahora sí va a pasar, pero ya no quiere, porque ya experimentó la muerte y ya no se quiere morir, pero ahora tiene miedo a morir. Entonces ella llegó con ganas de morir y salió de la ceremonia con ganas de vivir, pero ahora con terror a morirse. Ahí es donde yo trabajo algo que se llama la integración de la experiencia enteógena, porque de esa forma puedes apoyar al paciente para que el proceso de aprendizaje que le dio la planta no cambie la polaridad y ahora sea una experiencia traumática.
ni que algo que la liberó la planta, como era el deseo de morir, ahora le cambie la connotación y lo que tenga es miedo de morirse. Ve el cambio tan brusco que se puede dar. Pero ahí es donde entra la integración de la experiencia desde la terapia. Compartir al paciente las herramientas para que él mismo pueda acomodar su chuma mental de una manera objetiva y sana, en donde pueda sacar y terminar de integrar ese proceso de sanación tan hermoso que vivió, porque fue una sanación muy profunda a nivel de conciencia, a nivel emocional, a nivel mental, y aventársela solo puede ser muy agotador y fuerte. En ocasiones así pasa, así me pasó a mí, ¿no? Con otro tema en mi primera ceremonia me fue fuertísimo y yo dejé de tomar medicina como hasta los 6 meses, 3 meses, y volví a tomar una segunda y yo aprendí a integrar la experiencia de la medicina, no afuera de la ceremonia, volviendo a tomar medicina, porque me quedé picado, me moría de terror, pero sabía que tenía que ir porque quería respuestas de la ceremonia anterior. Y cada que iba, me llegaban mensajes de entendimiento de las ceremonias que iba tomando. Entonces me dolía, pero iba, porque después me sentía mejor. Pero hay personas que en una ceremonia que les fuera muy fuerte, como el caso que te compartí hipotético, sería muy difícil que regresaran rápidamente a tomar medicina. Y se podrían quedar con una mala impresión de la medicina y no volver a tomar medicina jamás. Y aparte tomar terapia jamás. Y se quedarían ahora con un trauma nuevo. Entonces, ahí en esos casos creo que es muy benéfico o volver a tomar medicina o empezar un proceso de terapia. Por otro lado, es muy importante, bueno, ahorita te digo eso para no saltarnos porque esta fue una super chuma, pero básicamente sería así, ¿no? O sea, lo he experimentado con algunos pacientes que han tenido ceremonias muy fuertes y son muy buenos resultados los que se logran cuando apoyas en la integración de la experiencia enteógena. Adelante. A mí me gustaría compartir mi experiencia. Yo he hecho medicina ya varios años, pero tomé BUF. Y fue una experiencia, de verdad, me fue muy fuerte. Mucha gente dice, pero a mí también, yo estuve días sin poder dormir, entré en un proceso de shock, de trauma. Y pues Paco, gracias a Dios, me dio mucha contención, mucha calma. Y me lo explicó, me convenció. Y fui a ayahuasca, que ya había ido muchas veces, pero dije, es que si me saca este proceso, yo muy, muy feo. En la ayahuasca lo pude integrar, salí del proceso y salí muy bien. Yo pertenezco a un grupo de mujeres que manejan energías, hacen cosas así como limpiezas energéticas y todo eso. Y pues la que nos dirige propuso el bufo, ¿no? Y yo dije, sí, es muy bonito, pero si nunca han hecho medicina es fuerte. Muchas compañeras lo hicieron y quedaron en trauma, muy espantadas. Y les he dicho lo mismo, como a veces es tomar terapia con una persona que te pueda como poco a poco y con otras medicinas, a veces de sonido, de aromas, te puede ir como calmando el cuerpo, pero pues es difícil, a veces es difícil que si nunca lo habían hecho y luego quedan espantados, es más difícil todavía a veces como tomar la decisión de sanarlo y dar el paso y hacer acción. A veces de solo terapia, a veces de solo acercarse a la espiritualidad, pero hay que hacer ese. Muchas gracias. Gracias. Si a mí se me permite compartir, yo veo en el panorama algunas cosas pues conectadas con lo místico, pero al final también con esta cuestión más psicológica. Yo veo que lo que estamos haciendo nosotros como en esta versión de dar la medicina y llevar los procesos. Esos procesos son chamánicos y son procesos chamánicos de apertura. Esos estaban designados para personas específicas. No era para todos en general. Que ahorita va a hacer esa pregunta si tú consideras que es para todos, pero ahorita no. Sino esta parte de, está abierta la puerta, ¿no? Entonces, está muy interesante porque habemos personas que traemos ya
algo integrado que nos permite hacerlo por nosotros mismos. Ese es para mí como el signo de, sí, tienes chance de ser chamán. O sea, no eres nada, pero está esa parte, ¿no? De, güey, o sea, como tú lo mencionas, yo también en su momento estuve en procesos, ¿no? Así, donde no había Naiden más que yo, ¿no? Y vuélvete a meter, porque pues de ahí salió, ¿no? Procesos de afrontar, etcétera, cosas, ¿no? Entonces, yo veo que de pronto en la cuestión ceremonial, pues se abre a un conjunto de gente, donde veo que de pronto o hay gente que está preparada, pero no preparada, o sea, preparada internamente para ser abierta, pero al ser abierta no estuvo la gente que lo guiara en esa apertura, claro, ¿no? Y entonces, pum, se deschavetan un rato, la neta, ¿no? Les da la loquera, ese es un síntoma. Está la contraparte, que es la experiencia no era para ustedes, no era para ti, y no tenías nada que estar haciendo aquí, y ahora ya se te cayó una tuerca, ¿no? Y entonces, no hay pedo, ahorita vamos regresando, porque al final el tema es olvidarse de los colores y relacionar lo que en realidad quiere decir el inconsciente con eso. Y entonces ahí aterrizar, pues ya la medicina aquí, ¿no? Esa es la contemplación de la cual yo hablo cuando platicamos sobre, en esta opinión, pues si tú lo consideras como puente, pues para ciertas personas o otras personas, porque también hay gente que se sabe dominar muy bien y lo entendió perfecto. Claro, y no lo necesita. Y no ¿no? Y al contrario, de repente dice, oye, pues quiero más guía o me interesa más este tema, por dónde me dirijo. Pues mira, jálate para acá, jálate para allá, ¿no? Y entonces ellos solitos crecen, pues. Y ya los ves 3 años después, ¿no? Acá cargando una guitarra. No, y tocaste un punto bien interesante, porque mira, yo la verdad es que algo que me hacía mucho ruido era, como psicólogo, no meterme a interpretar las visiones ni las ceremonias de mis pacientes, porque allí podría haber entrado el juicio humano. Ha sido un proceso de aprendizaje muy duro, como terapeuta, como especialista de la mente, de la conducta, de los pensamientos, escuchar experiencias enteógenas tan poderosas, tan profundas, tan marcadas, inclusive tan claras, que hay veces que no se las puedo decir a mis pacientes. Hay veces que puedo tener una paciente que sienta que se está muriendo su papá, y yo me doy cuenta en el conocimiento de la psique que tengo y el antecedente del caso, que no es el papá el que siente que se está muriendo, es el esposo, porque probablemente se van a separar. Y un mes después que me diga, me divorcié de mi esposo, y yo, ya lo sabía, pero no se lo podía decir, porque esa no era mi chamba. No era mi chamba interpretarle lo que ella tenía que aprender. Entonces hay procesos en la integración de la experiencia en donde no te puedes meter tan fuerte a dar la respuesta si la paciente todavía no la sabe, porque puedes intervenir en una línea del tiempo, y en lugar de que pase lo que tenga que pasar, si en esa sesión yo le hubiera dicho, no era tu esposo, no era tu papá, era tu esposo, probablemente ella hubiera hecho lo posible por no separarse y cambiar su conducta y aventarse otros 15 o 20 años de violencia intrafamiliar. Entonces, con todo el dolor de mi corazón, practiqué la regla del apoyo y no del rescate, porque cuando buscas apoyar psicológicamente a alguien, lo debes de apoyar, no rescatar, porque si lo rescatas no está aprendiendo. Entonces hago un filtro, y no todos los pacientes son candidatos como que a integrar las experiencias enteógenas, pero no todos los pacientes tampoco son, candidatos a una terapia después de la medicina. Hay veces que lo que puede ayudar incluso más es volver a tomar medicina o acercarse a los facilitadores que dan la medicina. En este caso, dentro de tu formación, es muy interesante cómo somos muy similares. Tú traes muy fuerte toda la parte del hombre medicina, toda la parte de la energía, del chamanismo, de la práctica, del caminar autóctono con enteógenos, y también te mueve mucho el tema de la psicología. La conoces, la has estudiado, te has adentrado, has leído, la has practicado también con los rituales ceremoniales, ¿no? En donde ves mucha psicología, que cosas que ya has visto o leído, las has conocido, ¿no? Por ejemplo, algo que admiro mucho de ti es que trabajas mucho con el inconsciente,
y trabajas con esa línea del inconsciente porque ya lo has visto, sentido y escuchado en ceremonias. Y ya sabes cómo se manifiesta el inconsciente en un estado alterado o modificado de conciencia. Entonces imagínate lo hermoso de que una persona agitada en una ceremonia que tú dirijas, llega y se te acerca. Oye, David, es que mira, estoy como muy agitada, no he podido dormir, me siento así y la verdad no sé qué hacer. Desde la ceremonia estoy mal. Desde que tomé eso me siento así. Eres tan sabio, pero también tan directo, que probablemente con una frase breve le habrías mandado tarea a su casa para que le bajara 2 rayitas y se dejara ir. Y con el poco tiempo de conocerte, quizá le dirías, no es la medicina, hermana, eres tú. Si salió de ahí, métase a trabajar allá adentro. Y la verdad es que eso le podría ayudar incluso más que acercarse a terapia a victimizar porque sintió que la medicina le puso así. Y es ahí donde también lo que ayuda es eso, David, que los pacientes tengan la posibilidad de acercarse o a terapia o con el guía o con el facilitador que les deje también como cierta chamba a nivel psicológico, un dardito chamánico psicológico para empezar a integrar su experiencia. Pero es muy sutil porque el chamán integra la experiencia con ejemplos del espíritu, con metáforas, con amor. Y básicamente tú trabajas muchas integraciones de experiencias enteógenas, mi hermano, con una connotación psicológica y chamánica. Y eso nos hace muy similares. Simón, es que, pues la neta, por ejemplo, yo no hablo ni a favor ni en contra. Nada más sé que, por ejemplo, lo comparto con mucho amor. Nosotros en algún momento hicimos una ceremonia donde compartíamos en la misma ceremonia 5 plantas diferentes. Ayahuasca, jicuri, Santa María, Niños Santos y rapé, en la misma ceremonia. ¿Vale? Una ceremonia que neta no existe, o sea, este carnal con el que la compartí, se lo dijo, oye, si te la traes tú nada más, ¿no? En el mundo, y aparte, pues eso iba como contra todas las leyes, ¿no? Sí, estoy bien bonita. Estaba interesantísima. Y entonces yo aprendí algo de esa medicina porque justo ahí empezó a llegar gente que quería integrarse porque había tenido un mal suceso. Y empecé a hacer como pues la visión y ver qué estaba sucediendo, porque pues al final la medicina me habló y me dijo, mira, cuando el proceso es en un solo proceso, tú metes 5 medicinas, se fusionan los espíritus y te deja ver de ese proceso. Pero si tú vas el viernes, güey, te das un temazcal y un sapo, ahí va tu primer proceso. En la mañana te despertaste con changa, va tu segundo. Te das María, que te está elevando esos 2 así a la mitad y te está metiendo en más, ¿no? Y en la noche te das ayahuasca, ya te metiste en 4 procesos, cuando a veces con uno solo que tengas te puedes tardar 2 años, ¿no? Entonces empezó a llegarme gente, en este caso como tú, que no podía dormir, que estaban paranoicos, que era demasiada información en una vez. Yo les decía, es que no puedes tomar ni cacao, o sea, no te puedes estimular ahorita para nada, tienen que bajar tus niveles energéticos, estás hasta arriba, sí, para estar zen. Claro, ¿no? Y la verdad es que he tenido casos excelentes, desde personas que tomaron esos retiros así de abrir muchos procesos, como gente que en una fiesta se metió el LSD María y unas chelas y también pues se le voló la pepita porque estaban abiertos a... Sí. Ahorita hay mucha facilidad de que haya gente ya más abierta a recibir el conocimiento y dedicarse a cambiarse a sí mismo. Ese es el guerrero, para mí. Aquel que tiene el potencial interior para decir yo puedo hacer esto. Claro. ¿No? Que tiene que revelarse, ¿no? Ese es para mí pues el mostrar el camino, como mira, tú puedes, te voy a mostrar de ti, yo no voy a hacer nada, nomás te voy a decir, mira, si haces esto y esto y esto correctamente, si te va a hacer esto, mira, ve, hazlo, ¿no? Sí, entonces haz lo que quieras. Pero pues en realidad es una guía del espíritu, sí, o sea, en general, hay 100%. Es muy interesante que abramos este canal de información porque también hay mucha, pues, ¿cómo te puedo decir? Con mucho amor, como tú me compartes, hay mucha desinformación también en redes sociales, en internet, hay mucho juicio todavía, ¿no? También el tema de las plantas, de los enteógenos, de toda esta estructura, pero esto también tiene mucho que ver con todo el paradigma social y mundial que se relaciona mucho
a lo mundano, a lo material, a lo tecnológico, al concepto de riqueza. ¿Qué es riqueza, no? Riqueza es tener un auto último modelo, o tener un departamento en Miami, o tener un Instagram con 100,000 seguidores y publicar lujos. O ¿qué es éxito? ¿Qué es riqueza? ¿Qué es felicidad? Si hoy en día está muy naturalizado que las señoritas se empoderen a través de un streaming sexual como OnlyFans, desgraciadamente, y que su meta sea generar dinero a través de ahí, que los hombres busquen un camino fácil y quieran ser millonarios desde su casa, tomándose fotos, se respeta y es muy entendible. Pero el camino en el que las medicinas coexisten es como si fueran un salmón y fueran contra la corriente. Y es tan fuerte el espíritu del salmón que aunque sea un río acaudalado de Alaska, que es toda la Matrix que vivimos, todo el materialismo, todos los conflictos sociales, el caminar con las plantas te permite subirte a ese salmón y estar navegando en ritmo contrario a como los millones de mexicanos viven. Entonces es un proceso de mucha fortaleza interna querer tener este estilo de vida, mi hermano. Y ese mismo estilo de vida implica pues caminar y aprender y adaptarse también al otro trip, que es la realidad en la que coexistimos, donde necesitamos saber de tecnología, donde necesitamos trabajar, donde necesitamos generar dinero, donde necesitamos reforzar también nuestra autoestima, nuestra felicidad, pero también podemos aventarnos un viaje interno a conectar con el espíritu, con las plantas, con el amor, con la magia, con la naturaleza, con algo que el dinero y ninguna cosa material jamás va a poder igualar o mejorar. Entonces te das cuenta que de ahí parte también el concepto de abundancia, y la abundancia es un estado de bienestar, y las plantas te ofrendan enseñarte a ser abundante, y puedes identificar estados de bienestar desde las primeras ceremonias. Un estado de bienestar puede ser dejar de estar agitado o poder dejar de tener insomnio. Un estado de bienestar puede ser aprender a decir te amo. Un estado de bienestar y abundancia puede decir recibir el te amo de alguien que te cueste. Y empiezas a cambiar desde adentro con las plantas. Pero también lo que quiero compartir, y es muy importante, es que afuera de las plantas hay otra realidad. Y hay ocasiones en las que la realidad de las plantas es tan hermosa, tan relax, tan zen, tan linda, que nos puede costar trabajo salir de esa realidad a la otra, ¿no? Pero aquí es donde viene el equilibrio. Pero sí es muy complejo de abordar el querer integrar ambas realidades en el año en el que estamos. Sí, ese es... Yo ahorita veo que eso que estamos haciendo es abrir brecha. O sea, ahorita no hay camino designado aquí, es la raíz así estirándose, güey. Y pues estamos haciendo justamente ese movimiento, abriendo la brecha, de incluso siendo pioneros en como por ejemplo lo que tú estás haciendo es un acto de ser pionero, de estudiar psicología, esta cuestión ortodoxa, a pues hacer un brinco a de pronto toda esta libertad enteógena, ¿no? Que puedes encontrar en las medicinas y en lo que te da, ¿no? Claro, Para claro. entender. Entonces, en esta misma cuestión de que estamos siendo pioneros, pues tenemos que integrar tecnologías, ¿no? De entrada, yo porque veo aquí algo interesante. Es que es complejo estar en las plantas y de pronto bajar a esta cuestión densidad, ¿no? Y volver a subir y todo. Sí, porque el chiste es deshabitar. Hay que romper el siguiente más gran miedo, pues, que es el de ya atreverse a salir de la forma sistemática en la cual se vive, ¿no? Y empezar a crecer una nueva forma celular, porque todo tiene, o sea, la libertad es una estructura, no nos vayamos muy lejos, no es como que entonces, pues hay que reestructurar, o sea, hay que hacer un nuevo sistema, no es tirar la Matrix, es la actualización de la que hablo, pero cada quien trae su propio software y hardware, y no todos tienen esta posibilidad, o están queriendo tener la misma posibilidad, ¿sí me explico? Entonces, ahí viene una pregunta que quedó hace ratito pendiente, que era, ¿tú piensas que la medicina es para todos? Esa pregunta me encanta. Si bien todos lo pueden tomar, no necesariamente a todos les tiene que funcionar. Porque hay medicinas y hay personas que
pueden tomar ayahuasca una vez y con esa vez que tomaron no necesitar volver a tomar. Entendieron un proceso de aprendizaje y no es su camino el de las plantas. Fue como un proceso que les dio un saltito. Hay personas que pueden llegar a las medicinas y ni siquiera tomar medicina. No dan ese paso. Hay personas que están caminando en círculos de rapé, círculos de cacao, y se ve incluso hasta con las personas de temazcal, ¿no? Que por lo general llegan a acceder más a la mezcalina, pero ya cuando hablan de otro enteógeno, como una ayahuasca, un bufo, una planta de poder, ya hay una visión con más respeto, porque es como una gran responsabilidad decir, voy a ir a una ceremonia. Entonces hay como un filtro. La medicina es muy perfecta. La medicina pone un filtro desde que se presenta y se da una fecha en donde se va a celebrar esa ceremonia. En cuanto se tiene esa fecha y se hace una invitación, la medicina se presenta por primera vez al paciente. La ceremonia no empieza el día que te la tomas, empieza el día que te enteras que hay ceremonia y te invitan. Te inscribes, exacto. Ahí. Entonces desde ahí se da cuenta la conciencia superior si el paciente va o no a tomar medicina, porque todos tuvimos la opción de decir sí o no. Es muy difícil que lleven a una persona a la fuerza a tomar medicina, ya en casos extremos de adicciones y por la integridad del paciente tal vez, pero aún así todos tenemos la libertad cada que nos invitaron a nuestra primera ceremonia de decir sí y decir no. Entonces muchas veces, respondiendo a tu pregunta, el que digamos si la medicina es o no es para todos es algo que también ya depende mucho incluso de la persona y de la medicina misma, porque la medicina es la que te llama, la medicina te hace el llamado. Nuestro ego sería muy grande para decir que nosotros llamamos a la medicina y que ella nos encontró, nosotros la encontramos, ella nos encontró. Es como las mascotas, cuando llega un perro, el perro te elige, tú no lo eliges a él. Es como un pacto de almas con la medicina. Y hay personas que todavía no están listas para llevar a cabo ese pacto de alma, aunque los inviten. Entonces yo considero que no es para todos, pero no necesariamente se puede negar la posibilidad de que alguien del que no es para todos en algún momento siente el llamado y se acerque. Pero hay otras técnicas también, es lo relevante, que las personas que no tienen ese acceso o no quieren o no pueden, ya se están adaptando a esta parte, ¿no?, que nos compartías. Sí, yo lo que creo es en el camino de la conciencia, ¿no? Y ese camino de conciencia tiene pues un montón de formas de llegarse a ella, ¿no? Y hay banda que conectan el temazcal, doy unos temazcales también así, pues chonchos, poderosos, con mensaje, ¿no? Porque es el espíritu el que habla, de eso se trata, yo me abro y cuando hablo yo aprendo, cuando hablo aprendo. Ya sale una frase ahí. Cuando hablo aprendo, y es en serio, porque de repente yo siento que digo, hasta yo, wow, qué bonito lo pusiste, ¿no? Eso. En serio, ¿no? Porque de verdad es una cuestión como de inspiración, de abrir el canal, de fluir, ¿no? Y hacer conciencia, porque cada 20 que te cae, cada epifanía, cada aha moment, ¿no? Sí, claro. Pues es un brinco de conciencia. Que si te agarras de esa liana como Tarzán, pues órale, vas, ¿no? O sea, ya tienes algo, ¿sí me explico? Tienes algo ahí. Y si sometes a tu mente a ese constante movimiento, empieza a haber un tambaleo y empieza a generarse cambio, que es cuando, pues cuando yo le digo a la banda, tú júntate, quédate acá, o sea, por eso hay tantas dinámicas, que si hicimos cacao, que si hacemos esto, que si hacemos el otro, que si los círculos, ¿no? Para mantener la red, porque pues también estaría de súper flojera, todos los días vamos a hacer temazcal, pues no mames, ¿no? Esa parte rígida de la que te compartía de la psicología, el chamanismo también tiene la parte flexible. Claro. Que es como lo que haces. A mí me gusta mucho el concepto que traes en ese aspecto, mi hermano. Me gustaría como reconocerte mucho eso, porque el rezo que compartes en temazcal, en cacao, en Niños Santos, en Santa María, es muy parecido a la medicina que compartes con tu palabra
David. Ujú. Con tu palabra también medicinas a la gente. Ujú. Hay un punto en el que he percibido que tienes un tipo de trance hipnótico en la forma en la que te vas comunicando, en la que llegas a transmitir con tus neuronas espejos el mensaje, pero de forma sensitiva, ¿eh? Yo he percibido la palabra que compartes en el corazón, en el cuerpo. Cierro los ojos y elevo la energía que emanas y me gusta mucho. Por ejemplo, en esa experiencia enteógena que tuvimos al amanecer en Xochimilco, cuando traías un cuenco así que vibraba como el espacio, o sea, así eran como los anillos de Saturno, pero haciéndome una limpieza psíquica tipo Pachita en los chamanes de México 2 de Greenberg, así. Y de repente hablábamos acerca de la loción morada de meditación, que es la loción de la Shanga. Esta loción me bajó en un viaje de Shanga. Te comparto el viaje de Shanga y después te hago una arborización, como las que hago con aroma y con el diapasón. Y logré sentir cómo se atravesaba tu plexo solar con el diapasón y con el aroma, y tú te cargabas de energía y te estabas como que convirtiendo en Super Saiyajin, como que conectaste mucho con el aroma, la vibración, tu respiración. Y después de ese momento me diste una gran lección porque me pudiste enseñar a detectar mi ansiedad. Porque yo estaba tan extasiado con la energía que se subió cuando te hice la limpieza. Imagínate cómo te fue a mí que la hice cargándome de tu energía y sintiendo, oh, estuvo bien. Y yo tenía tanta excitación ansiosa para decirte, pero a ver, ¿cómo la sentiste? ¿Cómo la sentiste? Y ya me estabas contando un trip bien hermoso del Buda y todo. Oye, pero y entonces también acá... Y yo no me daba cuenta que hacía eso. Y me dices, ya, cállese, hermano, espere. A ver, te voy a decir, escucha. Gracias a eso pude hacerme consciente también de mi ansiedad. Y escuché toda la historia. Y me la fuiste diciendo y la iba sintiendo. Anaí también estaba acostada. Y ella también se elevó con la historia, ¿no? Sí. Fue tan hermosa esa palabra que ahí fue donde me di cuenta que la medicina de la palabra que compartes tiene un poder muy, 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 muy bonito. Porque comparte conocimiento. Cuando hablas, aprendes. Y así como lo dijiste hace rato y bajó, aprendí mucho con lo que escuché que hablaste. Agradezco mucho porque es lo que te digo, es una conexión, ¿sabes? Alta. O sea, he entendido que logro eso y es lo que hace que baje la medicina y pues empieza a sonar el cuenco y solita, ¿no? O sea, porque pues eso es toda la medicina, ¿no? Es de... La flexibilidad que hablamos. Hace rato, y qué bueno que tocas este punto porque hace rato había una connotación a eso. Tú me decías, hay un proceso para entonces ver que el paciente, pues ver si está deprimido o si no, y las escalas y todo lo que mencionaste terapéuticamente hablando. Yo lo que encuentro en la versión chamán es que esa parte técnica, uno ya llega con el corazón sensible para saber en conexión qué es. Claro. ¿Sí me explico? Y no eres tú dejas justo que el espíritu se conecte a eso y llegar a ese sentimiento, porque eso es lo que siento que sucede. Wow. Se mueve, ¿no? Yo, no es comparativa, pero es la circunstancia de lo mismo que hacía Jesús y hacemos todos cuando hacemos un proceso terapéutico. Quiero que se entienda muy bien esto, porque no es una cuestión de este güey se siente Jesús, no. Jesús sanaba con la palabra por este mismo proceso. O sea, te dejaba hablar, te dejaba que escucharas y te guiaba en la dialéctica para entender desde dónde tú estás igual y haciendo tu malestar. Porque tiene que ver precisamente con eso, que no es nada más lo que sale de aquí de la boca, ese es ya como el final, viene de un proceso. Que es lo que estamos agarrando la onda de entender ahora con la espiritualidad, que es esa conexión con el yo soy, el ser superior. Entonces en esa superioridad pues se permite abrir los canales, ¿ves? Y bajan ese tipo de cosas, así como gente se inspira para hacer un poema, ¿no? Para hacer una lírica, canción, así que yo digo, wow. Así me pasa, justo es un proceso, y fíjate, yo creo que por eso me espejé mucho contigo, porque de repente uno se saca cada trip,
en el que te llega a bajar información y empiezas a a meterte ya también en conceptos así transgeneracionales, ¿no? A analizar un poco cómo fue la vida del linaje de atrás. Se ve. Mismos, ¿no? O sea, a ver qué dificultades, qué experiencias vivieron mis abuelos. No, pues mis abuelos vivieron esto y esto. Y mis bisabuelos, no, pues no tuviste bisabuelo, ¿no? Y tu tatarabuelo, no, pues tu tatarabuelo. O sea, hay mucha historia atrás. Y cuando uno empieza a caminar con plantas, como que empiezas a recordar como que el pasado, la esencia, empieza a bajar información muy interesante. Y es donde se actualiza el software y el hardware, ¿no? Como te decía. Es que al bajar esa información, entra en expansión. Y si tú la utilizas, la haces útil, se queda y se expande. Yo hace 5 años estudié la metodología del Reiki. Al día de hoy, yo le llamo Reiki chamánico porque pues ya la técnica está como la base, pero ya todo lo demás pues ya es una... Ya, se transformó. Sí, y he visto así, me lo han dicho en medicina, y ahora tu Reiki va para acá, y entonces empiezo a entender procesos, en fin, ¿no? Todo lo que compone de pronto esa medicina, ¿no? Y desde el poder, que no significa que cuando le pongas así salgan chispitas, ¿no? Sino que de repente veas que se alinean las cosas hacia la intención de la persona después de la terapia. ¿No? Y le dices, mira, estabas pidiendo cambiar de trabajo, ya te corrieron, ¿qué sigue? Encontrarlo, ¿no? Exacto. O sea, y ya estás ahí ya no tienes opción, ya está la medicina puesta. Y el tema es justo sostener la energía para que lo obtengan. Claro. ¿No? Como tú dices, eso se hace una proyección y entonces empiezan a generarlo por sí mismos. Sí. Y ya es como... Y es muy bonito, ¿no? Cuando uno como terapeuta llega a participar en esos procesos, porque cuando lo consiguen sí es muy satisfactorio, ¿eh? Ahorita, por ejemplo, tengo un paciente que tiene una discapacidad cognitiva, ya está grande, pero tenía muy trabado el tema de la escuela porque no terminó la prepa, ¿no? Y haz cuenta que dije, a ver, o sea, dentro de su tratamiento, ¿qué es lo que le puedo recomendar para que se sienta neta rápidamente mejor y pueda haber un estímulo tan fuerte que lo saque de donde está? Y dije, me puse a investigar y lo metí a una prepa abierta de la delegación de Iztapalapa. Investigamos todo el tema, lo escribimos, hizo su propedéutico y se quedó en la prepa abierta. Y no le va a costar y le van a dar asesorías. Le hice una carta de que requiere apoyo especial y le están echando la mano y ya está estudiando en la prepa. Exacto. ¿No? Pero muchas veces cuando sacas a la persona del trip o de la negación, no tengo escuela, bueno, ¿y qué quieres hacer para tener escuela? Ya te escuché hablar mucho de lo negativo, háblame de cómo quieres estar. Exacto. No de lo mal que te sientes, porque mira, ya llevas 8 meses hablándome de lo mal que te sientes. Ahora vamos a decirnos cómo te quieres sentir. Cierra los ojos. Me quiero sentir tranquilo. ¿Y cómo te sentías tranquilo? Si hicieras qué cosa. Si estuviera estudiando, bueno, te vas a imaginar que estás estudiando para un examen, que estás yendo a la escuela. ¿Qué otra cosa te hace sentir bien? Venía aquí contigo, bueno, te imaginas que es lunes y que te recibo con una ráfaga de aromas que te haga sentir increíble. Y en ese momento me pongo a echar el aroma, y el paciente, sí, así, ok. Salen de la terapia, de la meditación, los veo a los ojos fijamente, cambio mi lenguaje y les digo, ¿reconoces la misma forma en la que te sentiste hace 5 minutos? ¿Recuerdas cómo te sentiste de bien? Sí. Bueno, esto fue para demostrarte que así te puedes sentir afuera de la terapia, en la noche, en la tarde, en cualquier hora del día. Pero esa chamba ya no la puedo hacer yo por ti. Te toca hacerla a ti afuera de la terapia. Y tal vez inscribirte en la escuela te puede hacer sentir así. Tal vez usar aroma te puede hacer sentir así, hacer ejercicio, pensar en ti, enfocarte en cómo quieres estar. Y muchas veces eso puede transformar mucho a un paciente a agarrar nuevamente el ritmo de su vida, ¿no? Pero pues es muy bonito ese proceso porque es ya, Tatanka, también una intuición, es como un feeling, es donde la psicología a veces se queda como corta y requerimos el apoyo también de la tecnología ancestral que son los enteógenos, la parte holística, energética, etérica. Entonces cuando llegamos a ese punto y saltamos, pues es una manera muy interesante de apoyar el proceso de sanación psicológica, psíquica, emocional de una persona. O sea, es algo muy vanguardista, por así decirlo. Ajá.
Que es lo que te digo, ¿no? Se está haciendo la brecha justamente en esa cuestión pues pionera de integrar nuevas formas, de cambiar e incluso a veces en ciertos aspectos las antiguas, ¿no? Todo creo que es renovación, incluyendo de pronto pues ciertas tendencias ancestrales, claro, ¿no? Que pues ya también es un nuevo camino, ¿no? Un nuevo camino, y pues ahorita desde mi punto de vista, donde se acaba la Biblia, que se acaba en el Apocalipsis, ¿no? En esta época, es porque no es que se acabe todo, sino que se empieza una continuidad de escribirse, ¿no? A partir de ahorita todo, no, nada está escrito, pues. Claro. Esa es la metáfora que yo encuentro en esto. Es muy interesante, porque sí es un camino sin fin, ¿no? Básicamente. Pues mira qué bonito cómo hemos podido pues compartir conceptos, ¿no? Desde la psicología, desde el chamanismo, y cómo siguen una brecha, ¿no? Esa línea que permite aprender más del conocimiento. Sí. Pues me gustaría saber también en dónde podemos encontrarte, si tienes algún tipo de contacto donde podemos Claro que sí. saber más de ti. Claro que sí, David, con mucho gusto. Mira, tengo 2 consultorios. Tengo uno en la zona sur, está en la delegación Tlalpan. Ahí por lo general atiendo a pacientes entre semana. También tengo otro consultorio en la zona oriente. Ahí voy 3 veces por semana y cuento con el servicio de atención psicológica para adolescentes, adultos. Trabajo también con pacientes en línea en diferentes estados o países. Y en ese sentido, pues la terapia también a distancia es muy funcional. Inclusive llego a hacer envíos de mis productos de aromaterapia a mis pacientes a distancia, y trabajamos armonizaciones a distancias con mis aromas, y les pido audífonos, les toco la armónica y reciben también su chamaneada virtual, ¿no? Sí. Entonces ese proyecto también me gusta mucho porque pues es como innovador, ¿no? No por el simple hecho de no tenerlo persona a persona en terapia presencial, lo limito a experimentar esta técnica que está funcionando. Me pueden encontrar en mis redes sociales como Apoyo Emocional y Psicoterapia en Facebook e Instagram, y ahí viene también mi contacto de WhatsApp. Entonces pues ahí con toda confianza pueden escribir, pueden saludar si quieren terapia, si quieren hablar de un tema, si quieren seguir mis redes, y pues es un placer poder compartir la palabra contigo, mi hermano. Creo que el tema bien transpersonal, bien chamánico, bien profundo. Muchas gracias por abrirnos las puertas de tu espacio, de tu galería, y pues siempre que lo requieras y se pueda, vamos a estar compartiendo este tipo de información, conocimiento. Simón, sí, hay un montón de temas que podemos hablar y que podemos expandir también entre más de nosotros, ¿no? A ver en dónde convergemos. También está esta parte bonita donde no estamos haciendo tal cual una alianza, ¿no? De pensar lo mismo, pero pues esa es la diversidad. Claro. Y aquí no se trata de que todos vayamos hacia lo mismo, sino de ser tolerantes de que todo va hacia algún lado. Claro. Wow. Simón, entonces pues desde ahí yo creo que empieza el verdadero compartir mi canal, pues aceptar quién es quién. ¿Ahí? Muy bonito programa, me encanta escucharlos, es como una clase chamánica esto, yo me siento muy bonito, muy bonito. Los dos hacen la verdad un cambio importante en su comunidad, y esperemos que también poco a poco todo el mundo se vaya llenando de esta magia de las medicinas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por compartir. Bienvenida. Pues mi carnal, muchas gracias a todos. Igualmente, pues ahí abajo vamos a dejar los apuntes de las redes sociales y todas esas cosas que están, para que tengan pues más dimensión de lo que estamos haciendo acá a nivel terapéutico, ceremonial y todo lo demás. Bendiciones para todos, hermanos. Gracias por estar, por ser, por existir. Les mando amor.